A continuación, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario supervisado y apto para todo público. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Antonio Palmar, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con el profesor Antonio Piñero. Él es de la Universidad Complutense, pero recibe esta llamada desde Pontevedra, en Galicia, España. Y lo llamamos para conversar sobre la divinidad de Jesús. Saludos, Antonio, bienvenido. Bueno, pues bien hallado. Me alegro también de contactar desde aquí. Saludos a todos. ¿Es Jesús Dios? Me hace un poco de risa el preguntarlo así, tan directamente a un historiador de la antigüedad como intento yo ser. Hombre, yo creo que no. Yo creo que los historiadores tenemos datos suficientes como para establecer que las mismas fuentes cristianas nos dan pistas de sobra como para saber que Jesús fue un pretendiente mesiánico o un mesías exactamente igual que los otros mesías proclamados a lo largo de la historia de Israel y por lo tanto un ser humano. Bueno, vamos a empezar con algunos argumentos que los apologetas tradicionalmente han invocado para señalar que Jesús sí es Dios. Y quizás el más famoso de todos es el que postuló el apologeta inglés C.S. Lewis, que es el autor de las Crónicas de Narnia, o sea que además de ser apologeta, también es muy conocido en la literatura popular. Pues escribía otras cosas. Sí, y Lewis decía lo siguiente: si consideramos el personaje de Jesús tal como se retrata en los evangelios, pues hay tres opciones. O estaba loco, o era un mentiroso, o era quien dijo quién era. Y en tanto él se autoproclamaba como Dios, pues en ese sentido hay que creerle, porque no daba señas de estar loco, no daba señas de estar mentiroso, debe haber sido mentiroso, tanto así que aparentemente pues sufrió el martirio por cuenta propia. Un mentiroso no haría eso. Y en tanto esas dos otras posibilidades quedan descartadas, porque no dio señas de brotes de psicosis ni nada de eso, ni tampoco daba señas de ser un manipulador que se enriqueció, como quizás sí lo fueron otros predicadores religiosos, pues entonces tenemos que adscribir la tercera hipótesis, que era quien él decía ser, a saber, Dios. Y en ese sentido, pues Jesús es Dios. ¿Cómo evalúa usted ese argumento? Bueno, la pregunta sería al señor Luis: oiga, ¿usted ha estudiado algo de la historia de la crítica de los evangelios, que empieza en 1768? ¿No cae usted en la cuenta de que él, Jesús, según la crítica histórico-literaria más elemental del estudio de los evangelios, nunca jamás dijo que era Dios? Le preguntaría: ¿podría darme usted algún pasaje donde él dijera que fue Dios? Y le añadiría también otra pregunta: ¿ha hecho usted, por ejemplo, alguna estadística de las veces en las que el Nuevo Testamento llama a Dios claramente a Jesús? Y le preguntaría todo eso y yo respondería, por ejemplo, a la última, que quizás sea la más llamativa para nuestros oyentes. En un número aproximado, porque varían entre los diversos manuscritos, el número de veces en que con toda claridad se llama Dios a Jesús en el Nuevo Testamento son 7, 6, 8 en todo caso, depende también de algunas interpretaciones, en todo el Nuevo Testamento, de las aproximadamente 1325 veces que se dice que Jesús era Dios. Y le preguntaría al señor Luis: ¿usted ha pensado en eso? Que ni siquiera el mismo Nuevo Testamento se atreve a llamar Dios a Jesús de un modo claro, sino en aquellos textos y pasajes de obras absolutamente tardías, como son, pongamos por caso,
el Evangelio de Juan en 2 ocasiones, 1:18, 1:14, 3 en todo caso si lo interpretamos así, y de nuevo la discusión, o por ejemplo en el capítulo 20 cuando Tomás dice Señor mío y Dios mío, o por ejemplo en Hebreos 1:8 cuando se dice que Dios es Jesús una entidad superior a los ángeles, o en Segunda Pedro, estoy citando de memoria como siempre, 1:1 cuando se dice claramente que Dios es Jesús, o en la epístola de Tito, y le diría, ¿usted ha caído en la cuenta que esos 6 o 7 textos son absolutamente insólitos en el Nuevo Testamento? Y le haría reflexionar, creo. Bueno, gente que ha seguido a Lewis ha dicho que el Evangelio de Juan procede de un testigo ocular y que en ese sentido no es un texto tardío. Pero bueno, eso ya es otra discusión y no quiero entrar en eso ahorita. Pero antes de llegar a eso, usted dice que hay pocas referencias donde Jesús claramente dice soy Dios, pero... No, pocas no. Yo digo que en las palabras que en la inmensa mayoría de los exegetas, incluso católicos, pero que adoptan una posición crítica, yo estimo que no hay ninguna palabra de Jesús que diga yo soy Dios. Bueno, pero en el Evangelio de Juan hay una serie de pronunciamientos que tradicionalmente se han interpretado como identidad divina, los pronunciamientos yo soy. Entonces, por ejemplo, yo soy la luz del mundo, o antes de Abraham estaba yo, o el que viene a mí va al Padre, todo eso procede del Evangelio de Juan. Pues esas frases han sido interpretadas como identidad divina, porque por ejemplo antes de que estaba Abraham estaba yo. Bueno, eso presume que es el logos preexistente, tal como incluso se narra en el prólogo del Evangelio de Juan, que si bien no procede propiamente de la boca de Jesús, sí procede de quien lo interpreta así. Sí, entonces creo que ya usted ha dicho exactamente la misma, digamos, afirmar de una manera un poco parafrástica la pregunta, y ha formulado la misma respuesta que daría yo. A saber, yo antes hablaba de cómo otros textos, otros decían de Jesús que era Dios en rarísimas ocasiones en el Nuevo Testamento. Y usted responde, para que se enteren todos los que nos oyen, no, es que en el Evangelio de Juan muchas veces se afirma una identidad divina de Jesús. Y entonces yo le respondería a la gente, mire, el que fue presidente de los sacerdotes católicos de Francia, hasta hace relativamente poco, yo creo que ya ha muerto, que se llamaba, era de Estrasburgo y tenía un apellido alemán, que se llamaba Jacques Schlosser. Y este individuo escribió un libro muy famoso que se llama El Dios de Jesús. El Dios de Jesús. Y analiza todos los textos evangélicos, sobre todo de los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, y en la introducción dice, notará el lector que yo, aunque soy un sacerdote católico, no cito el Evangelio, prácticamente ninguna palabra de Jesús, porque creo que ese Evangelio es más la reflexión teológica de un, digamos, grupo, o de un portavoz de un grupo muy tardío, escrito pues 60, 70 años después de la muerte de Jesús, y de ninguna manera reproduce las palabras que dijo Jesús. Por este motivo, yo no utilizaré en las páginas que siguen ninguna palabra aparente de Jesús del cuarto evangelio, porque no las considero históricas. Un sacerdote católico de fama absolutamente aceptada dentro de todos los seminarios y universidades pontificias, por lo menos que hay en España que yo conozca, y un libro, repito, El Dios de Jesús, que ha editado, si mal no recuerdo, la editorial Sígueme, que es perfectamente católica en este país. Bueno, entonces usted diría que el Evangelio de Juan pues lo debemos descartar, a pesar de que sí reconoce... No lo descartaría de cabeza. Bueno, pero entonces por lo menos sí reconocería que en ese Evangelio sí hay varios pronunciamientos en los que Jesús sí sugiere identidad divina. Como por ejemplo, Juan 10:30, yo y el Padre somos uno, por ejemplo, que eso pareciera ser Pero si usted me argumenta, le diría al apologeta, si usted me argumenta de esta manera, por ejemplo, del Evangelio de Juan, que es muy tardío, yo le pondría el ejemplo de el Evangelio de Tomás gnóstico, que probablemente es solo de unos 50 años más tarde
se compuso 50 años más tarde que el presunto autor del Evangelio de Juan, y diría, mire usted, el Evangelio de Tomás Gnóstico, verá cómo todas esas pronunciaciones son formalmente pronunciaciones de un revelador que es ultratrascendente y que es igual al gran espíritu invisible, por no decir que si admito el testimonio del Tomás Gnóstico, tendría que admitir el Evangelio de Pedro, quizás el fondo del Evangelio de Judas, descubierto en el 2006, o el fondo de cualquier otro Evangelio gnóstico. Es decir, que mi decisión no es arbitraria, sino que está fundada en que ese estilo de evangelios pertenecen a una atmósfera que se llama gnóstica, en la que los autores de los evangelios plasman su propia teología y no las palabras de Jesús, sino la interpretación de la palabra de Jesús. Así que rotundamente lo descartamos. Bueno, muy bien. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos esta conversación. Sí quisiera hacer el siguiente punto, que le he escuchado muchas veces a los apologetas decir, sí, pero es que el Evangelio de Tomás y los otros, en tanto no son canónicos, no proceden de la cadena de sucesión apostólica, mientras que el Evangelio de Juan sí. Y en ese sentido, pues el Evangelio de Juan sí es digno de credibilidad, en tanto procede de un testigo ocular, mientras que el Evangelio de Tomás no. Ese sí es un cuando quiera usted, respondemos a esa objeción. Muy bien, vamos a ir a escuchar un tema musical y seguimos en esta conversación. @GAndrade80 es mi Twitter. Ágora, el espacio para el libre pensamiento, con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso hoy con el profesor Antonio Piñero a propósito de la identidad divina de Jesús. Decías tú en el segmento anterior, Antonio, que a pesar de que en el Evangelio de Juan sí hay algunos pasajes en los que aparentemente Jesús sí se identifica como Dios, usted dice que el Evangelio de Juan no es digno de credibilidad, y además que hay otros evangelios adicionales que, pues, si les vamos a hacer caso a ellos, presentan un retrato muy distinto de Jesús. Y claro, el apologeta en esto dice, bueno, pero el Evangelio de Juan sí es digno de credibilidad, no solamente porque es canónico, sino porque en la tradición cristiana el testimonio sí quedó, que se fue transmitiendo la cadena, y porque Juan creo que era maestro de Policarpio, y Policarpio creo que era maestro de otro, y se fue transmitiendo así esa cadena, y eso le da credibilidad, mientras que el Evangelio de Tomás y otros textos gnósticos no tienen esa cadena. Entonces, en ese sentido, pues Juan sí tiene autoridad y parece totalmente imposible que el Evangelio de Juan proceda de un testigo ocular, porque el análisis histórico dentro del mismo Evangelio coincide en afirmar. Es decir, estoy hablando por lo menos de los exegetas que no son ultrafanáticos, ultraapologetas, sino de todas las confesiones cristianas, es decir, protestantes, ortodoxas y católicas, que sean, digamos, exegetas de la masa normal y no ultrafanáticos, todos coinciden en aceptar que el Evangelio de Juan no se entiende de ningún modo si antes no se presupone un conocimiento de Jesús, que solo se obtiene a través de los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y por tanto, se puede decir que aunque probablemente, quizás, el autor del Evangelio de Juan solo tuvo delante el Evangelio de Lucas, y no los otros dos, Mateo y Marcos, sin embargo se puede poner la mano en el fuego que el Evangelio de Juan conoce toda la tradición sinóptica de Jesús. Es decir, que lo que está haciendo es reescribiendo e interpretando en ocasiones, alegóricamente, una tradición que en su época es más o menos, digamos, sagrada, porque se admite por el grupo de grandes iglesias que procede de Jesús. Por tanto, si un testigo ocular está utilizando una tradición que está previamente escrita, aunque tenga algunos detalles que puedan ser verosímiles, que los pueda haber escrito un testigo ocular, yo concluyo con la inmensa mayoría de los exegetas y estudiosos que nadie puede decir que el Evangelio de Juan es un testigo ocular porque está utilizando fuentes escritas anteriores. Es lo mismo que darle credibilidad al Evangelio de Lucas, exactamente igual, que afirma en su prólogo que él reproduce
afirmaciones de lo que él llama propiamente en griego autóptai, es decir, testigos oculares. Y sin embargo, todo el mundo acepta, que esté metido en este estudio histórico-crítico de los evangelios, que el evangelio de Lucas tiene delante la fuente escrita de Marcos y la fuente llamada Q, o fuente de los dichos de Jesús. Por lo tanto, si del evangelio de Lucas no podemos afirmar que es el producto de un testigo visual de Jesús, muchísimo menos del evangelio de Juan, puesto que este evangelio de Juan tiene probabilísimamente al menos delante Lucas y delante absolutamente toda una tradición que ya está puesta por escrito. A ver, ¿qué se va a fiar y se va a poner a reinterpretar y alegorizar lo que ya está puesto por escrito y la tradición oral que ya está fijada cuando él mismo puede dar su propia tradición? Vamos a ver, es lo mismo que cuando un escrito absolutamente, digamos, apócrifo, entre comillas, de la escuela de Pablo, que es 2 Timoteo, vamos, que yo no conozco ningún exegeta serio que diga que esa es una carta auténticamente paulina, y sin embargo dice en 2 Timoteo, dice el presunto Pablo: Timoteo, por favor, que me he dejado mi abrigo y tráeme también unos cuantos libros que me he dejado en tal ciudad, la Odisea, por ejemplo, y toma un poco de vino, porque eso es muy bueno para el estómago, ya que lo tienes dedicado. Es decir, el autor de un evangelio tardío puede hacer un escrito literario en el que se finja autor visual, es decir, ha visto los hechos y él como autor escribe lo que ha visto, pero un análisis, gracias a la historia, tenemos 4 evangelios, podemos ponerlos en columnas y compararlos entre sí y llegamos a la conclusión ineludible, el evangelio de Juan no es un testigo directo y visual. Por tanto, todas esas afirmaciones presuntas de Jesús, que se equipara al Padre, que es preexistente, eterno, que existe antes de Abraham, eso es teología pura del autor del 4º evangelio y en nada se corresponden al Jesús histórico. Muy bien, vamos a dejar de lado entonces el evangelio de Juan, vamos a entrar a dejarlo por si no llegaríamos a nada. Vamos a entrar en los sinópticos. Los apologetas dicen que en los evangelios sinópticos sí hay afirmación de identidad de Jesús con Dios. Ah, sí, a ver, ¿cuál? Marcos 2, por ejemplo, ahí él cura a un paralítico y le dice que sus pecados le son perdonados y inmediatamente sus opuestos le dicen... Se ha dicho muy bien, le son perdonados. Pero déjeme ubicar el contexto y usted luego hace el comentario. Entonces, pues los que se lo oponían dicen, ¿por qué este habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Los apologetas dicen, ahí los opositores de Jesús están dejando muy claro que el único que puede perdonar pecados es Dios y con todo él lo está haciendo. Señal de que Jesús se creía a Dios en la medida en que está perdonando esos pecados. ¿Qué responde? Bueno, me produce un poco, sinceramente, me produce un poco de risa suave, tranquila, educada y cortés que los apologetas nieguen que estamos ante un caso en el que Jesús está utilizando, que para que veas que incluso el Mesías, el Hijo de Hombre como Mesías, tiene poder para perdonar los pecados, no emplea la primera persona, yo te perdono los pecados, sino te son perdonados, y todo el mundo sabe que eso es una fórmula semítica que se llama el pasivo divino, que es una persona en tercera, es una forma verbal en tercera persona del plural y en pasiva, cuyo sujeto es Dios, que no se atreve uno a nombrar. Por lo tanto, ahí el Mesías, y vamos a aceptarlo, que también podríamos discutirlo, el Mesías Jesús puede decir perfectamente, el Mesías como delegado de Dios tiene poder para perdonar los pecados en la tierra, pero a todo el mundo, menos aquellos que son lectores gentiles del Evangelio, paganos, del Evangelio de Marcos, todo el mundo entiende que en la época del siglo I sabe que el Mesías puede actuar
como agente de Dios y puede decir tus pecados te son perdonados, como un sacerdote de hoy, pero el agente de ese perdón no es el Mesías ni el sacerdote de hoy que está en el confesionario, sino Dios. Eso a mí me parece absolutamente claro. Ahora, pero ¿por qué los escribas? Lo último, tenemos entre los textos del cuerpo ese que podemos llamar de Qumran, la oración de Nabónido, el último rey de Babilonia. Es un falso, pero bueno, oración puesta ahí, y dentro de ese pequeño fragmento, si no me equivoco, ahí dentro sale claramente un profeta judío diciendo: Nabónido, tus pecados te son perdonados. Entonces ese profeta judío, en un texto de Qumran, resulta que se proclamaba a sí mismo Dios. Yo diría, por favor, un poco de seriedad, porque nadie, ningún exegeta serio. Ahora, pero si está tan claro en el contexto de esta historia que no es el propio Jesús, sino un mediador en tanto Mesías o cualquier otro papel, que es el propio Dios, o sea, que es lo que estás intercediendo, ¿por qué los escribas de esta historia lo interpretan mal? Porque ellos sí hacen la acusación de que está blasfemando, porque dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pareciera que los escribas están interpretando que Jesús sí se está creyendo Dios. Bueno, pero eso es lo que escribe Marcos. Denota una falta de poco estudio de Marcos si se compara el Evangelio de Marcos de una manera absolutamente nítida y clara con el pensamiento de su maestro Pablo, y cae uno en la cuenta de cómo el Evangelio de Marcos ya ha progresado en esa conciencia de la divinización de Jesús, y es Marcos el responsable de poner en esa escena a los escribas y fariseos de una manera un tanto artificial, del mismo modo que también aparecen los escribas y fariseos de repente diciendo que Jesús quebranta el sábado un poquito más tarde en el Evangelio de Marcos, cuando está Jesús haciéndose camino entre las espigas en el campo, y sus discípulos, muertos de hambre, pues están desgranando espigas que hay en el campo y comiéndoselas, y eso en sábado. Bien, ¿quién es el autor de esa aparición ad hoc de escribas y fariseos para oponerse a Jesús? Pues Marcos. Una prueba. Vale. Marcos dice, al final del capítulo 2, si no me equivoco, también de memoria, pero al final casi seguro, dice que en el momento en el que Jesús ha hecho estos pronunciamientos, salen fuera los fariseos y se ponen de acuerdo con los herodianos para matar a Jesús. Es decir, unos fariseos que están dibujados en todo el Evangelio, incluso como gente que son más bien laxos a la hora de aplicar la ley, y en toda la historia del judaísmo, que son gente no muy estricta a la hora de aplicar la ley, sino que quieren hacer la ley accesible en líneas generales a los hombres. Resulta que estos aparecen en el Evangelio de estos fariseos, aparecen en el Evangelio de Marcos como señores que al principio mismo del ministerio público están decididos a matar a Jesús. Y luego resulta que leemos el mismo Marcos, y en toda la historia de la pasión desaparecen radicalmente los fariseos, y los únicos que causan la muerte de Jesús son los sumos sacerdotes, los saduceos y los romanos. ¿En qué quedamos? Marcos se contradice claramente. Luego de ahí deducimos que la historia de esos fariseos y además herodianos que están esperando a la puerta, es una pura construcción literaria de Marcos, el evangelista, para presentar cómo Jesús es un hombre excepcional, y desde el primer momento esa excepcionalidad hace que los dirigentes del pueblo, fariseos, y los dirigentes políticos de Galilea, los herodianos, se pongan en su contra para matarlo. Bueno, vamos a escuchar un tema musical. Uno de los dos aparecen en la pasión. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre textos hipotéticos que proclaman la divinidad de Jesús, aparentemente. @GAndrade80 es mi Twitter. Es tiempo para el debate y la opinión en Ágora con Gabriel Andrade. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Converso hoy con Antonio Piñero desde Pontevedra, eso es en Galicia, en España. El tema que nos ocupa hoy es la identidad divina de Jesús, y bueno, hemos venido examinando
algunos textos en los evangelios que, según algunos apologetas, proclaman la identidad de Jesús. Hemos ya descartado por completo el Evangelio de Juan, Antonio, pero yo he señalado que los apologetas todavía tienen algunos recursos, porque ellos dicen que en los sinópticos hay varios otros lugares donde se enuncia la identidad divina de Jesús. Por ejemplo, en la adoración de los Reyes Magos se narra que los Reyes Magos van, se postran ante el niño y lo adoran. Eso sugiere una identidad divina. Sí, pero ¿qué apologeta serio defiende que la historia de los Reyes Magos es historia real y no un invento de Mateo? Una historia absolutamente inverosímil. Creo que ya alguna vez hemos dicho, ¿quién es capaz de decir que la historia de los Reyes Magos, que está unida a la historia de una estrella que nace, aparece, digamos, en el cielo, nace de repente en el cielo, avanza lentamente junto con unos magos que van, bien, unos magos que no sabemos cómo van transportados, pero desde luego en una carreta o en un camello o en un caballo o en una cémila, y resulta que de repente se detiene en Jerusalén mientras los magos preguntan a ver dónde está el nacido rey o mesías de los judíos. Luego de repente la estrella gira 90 grados aproximadamente, se orienta hacia el sur, camina a 8 kilómetros y se detiene donde está el niño. A ver, ¿hay alguien con dos dedos de frente que diga que esa escena es otra cosa que una leyenda? Yo creo que no hay nadie. O sea, que deducir ahí una prueba que porque unos magos de Oriente se ponen de rodillas y que es un invento clarísimo de la leyenda popular. Es más, yo diría, como resulta que la Virgen de Mateo, lo mismo que la Virgen de Lucas, de los dos primeros capítulos de la infancia, no tiene ni la menor idea de que ella sea virgen, de que sea la Madre de Dios. En el resto del Evangelio, creo que todos los exegetas serios opinan que una vez concluido tanto el Evangelio de Mateo como el de Lucas, no sabemos si por el autor o por otro, pero muy pronto se le añadieron dos capítulos que hacen de Jesús el héroe prodigioso y con un nacimiento espectacular y virginal, etcétera, etcétera. Es decir, que probablemente, aparte de lo legendario, ni siquiera podemos afirmar seriamente que el capítulo 2 del Evangelio de Mateo proceda de la mano de Mateo, sino es un añadido clarísimamente posterior, porque si no, la Virgen luego, tendría alguna idea de que su hijo pues es un hijo maravilloso, nacido del Espíritu Santo, y no tienen ni la menor idea en el resto del Evangelio. Bueno, pero en el mismo Evangelio de Mateo hay algún otro rincón que los apologetas señalan como pasaje que enuncia la identidad divina de Jesús. Cuando Jesús ya está resucitado y se le aparece a las mujeres, ellas se le acercan y se le rinden ante los pies y lo adoran. Eso está en el capítulo 28. Los apologetas han visto en eso una señal de que Jesús se consideraba Dios, porque si estas mujeres se arrodillan ante él, pues era porque él mismo se creía eso, y no solamente él mismo se creía eso, sino que los que le seguían también creían que él era un Dios. Bien, puedo responder, pero se le ha quedado en el tintero la prueba más fuerte para los apologetas, que es al final del capítulo 28, además coincide, que es cuando dice, id y predicad el Evangelio a todas las naciones en el nombre del Padre y del Hijo. Sí, correcto. Y del Eso pareciera un enunciado de la doctrina de la Trinidad. Claro, y sin embargo es absolutamente imposible que eso pertenezca en un sentido trinitario como el de Nicea, en un texto que es del año 80. Y la prueba es que el resto de lo que nosotros conservamos de Pablo, incluso, que es anterior, Pablo nada menos, que es el primer gran exegeta de Jesús resucitado, o incluso en textos que están al lado del Nuevo Testamento, pero que no llegaron a ser canónicos, como por ejemplo el Pastor, 140 quizás, de Hermas, de un tal Hermas, hermano, según dice la tradición del obispo Pío de Roma, la Didache, otros textos cristianos absolutamente primitivos, no tienen ni idea que es el Espíritu Santo.
si el Espíritu Santo se confunde prácticamente con bien como una proyección del Padre, o bien como una proyección del Hijo adquiere, digamos, la categoría de divino, pues no tienen ni idea los textos de distinguir claramente el Espíritu Santo. Llegará el Concilio de Nicea y tampoco quedará claro cuál es la naturaleza del Espíritu Santo, y tiene que venir más tarde el Concilio de Éfeso hasta el 380 y sobre todo el de Calcedonia para decir que el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo y que son no de sustancia semejante, sino no sustancia semejante, repito, sino exactamente idéntica e igual. Eso quiere decir que pedir que Mateo, por revelación divina, presente a un Jesús que en el año 80 que se escribe el Evangelio, ya el mismo Jesús diga una fórmula trinitaria tan clara en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo con un sentido trinitario, es un absurdo desde el punto de vista metodológico del estudio de la historia de los Evangelios. ¿Usted cree que eso es una interpolación, ese pasaje? Probablemente. Es que hay que tener en cuenta también, que la gente no suele saberlo, que el texto que nosotros reconstruimos de los Evangelios está basado en manuscritos del siglo IV y en algunos papiros, como el papiro 66, el papiro 75, el resto pequeñito del papiro 52 del capítulo 18 y otros papiros hasta 129, cuya fecha más temprana, salvo el papiro 52, es en torno al año 200. Incluso el famoso papiro Magdalen de Oxford, del Colegio de la Magdalena de Oxford, una parte que está en Oxford y otra parte que está en Barcelona, probablemente es del 200 también. Es decir, nosotros tenemos el texto de los Evangelios tal como circulaba en la cristiandad hacia el año 200. Y sabemos absolutamente seguro que del mismo modo que las epístolas auténticas de Pablo fueron sometidos a un proceso de edición verdaderamente terrible, y en algunos casos hasta transformarlas en otra cosa, como Segunda a Corintios, del mismo modo sabemos que los Evangelios sufrieron un proceso de edición clarísimo a lo largo del siglo II. Y no tenemos ninguna manera, salvo que descubramos nuevos manuscritos, no tenemos manera alguna de retroceder hacia atrás. Y entonces yo le diría a la gente, mire usted, estamos hablando con texto del siglo III y no hay manera de saber si antes un escriba cristiano, y además de Mateo, además de todo lo que hizo Mateo, pues encima puso esas palabritas en boca de Jesús. No hay manera humana, salvo por fe, de saberlo. Ahora bien, por fe ocurre que hay un círculo vicioso. La Iglesia tiene autoridad porque se la dan los Evangelios, en concreto Mateo, y los Evangelios tienen una autoridad porque la Iglesia afirma que son sagrados y canónicos. Se da un razonamiento en círculo tan claro que cualquier pupilo que empiece primaria de filosofía sabría perfectamente que eso es un razonamiento en círculo que no tiene validez ninguna y no hay manera de escapar. Bueno, yo le he señalado esto muchísimas veces a los apologetas, pero ellos dicen que hay razones adicionales para confiar en la Iglesia. Pero bueno, no será para este programa, porque quiero seguir hablando sobre la identidad divina de Jesús. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre algunos textos en los Evangelios que, según los apologetas, presumen identidad divina de Jesús. @GAndrade80 es mi Twitter. Estás escuchando Ágora por Luz Radio 102.9. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con el profesor Antonio Piñero desde Pontevedra, eso es en Galicia, España. Hoy nos ocupamos sobre el estatuto divino de Jesús de Nazaret. Antonio, hemos hecho una revisión pues de varios textos en los que los apologetas invocan identidad divina de Jesús. Usted los ha ido criticando uno por uno. Vamos ya al último segmento. Muchos apologetas dicen que Jesús entusiastamente acepta el calificativo de Hijo de Dios. Y en el entendimiento de ellos, que es el entendimiento trinitario, pues él ahí está aceptando la identidad como la segunda persona de la Trinidad, ese calificativo Hijo de Dios. Y en ese sentido, pues ahí la prueba de que Jesús sí se consideraba Dios. Esto ocurre en muchos lugares, pero quizás
Uno de los más emblemáticos es cuando, creo que es en Marcos. Marcos 14, 64. Sí, que le preguntan las autoridades, bueno, sí, pero Marcos 14, 64, 65. Correcto, ahí es donde él dice, sí, yo soy el Hijo de Dios y vendrán al Hijo del Hombre montado. Marcos 1.1, en buenos manuscritos aparece Hijo de Dios y en otros no. Por ejemplo, si aparece en el manuscrito Vaticano y no aparece, si no me equivoco, en el Sinaítico, y andan ahí los críticos textuales que no saben si poner en el texto de Marcos en griego Hijo de Dios o no, y unos lo ponen y otros no. Sí. Bueno, y también otro que invocan mucho los apologetas es la confesión de fe de Pedro, que dicen, creo que es en Cesarea Marítima, Pedro le dice, sí, tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Sí, vale. Eso es en Marcos 8:29. Ajá. Perfectamente. Sí. Por ahí 27, 29, que es la famosa confesión de Pedro, sí. Y la primera predicción de la pasión, que está en los capítulos 8, 9 y 10 de Marcos. Correcto. Y seguidos, las tres predicciones. Correcto. Pues bien, yo respondo, ¿para quién estaba hablando Jesús? Pues para las masas de Galilea en el siglo I, que no tenían ninguna instrucción del cristianismo, ni sabían absolutamente nada y considerarían como una blasfemia que Dios fuera trinitario y tuviera un hijo, etcétera. Pues bien, si analizamos todas las veces que en el Antiguo Testamento y en los escritos que complementan el Antiguo Testamento, que es lo que hoy llamamos apócrifos del Antiguo, ojo, apócrifos del Antiguo Testamento, no del Nuevo, es decir, textos que van del siglo IV antes de Cristo hasta el siglo I de nuestra era y que de alguna manera son un desarrollo de la teología del Antiguo Testamento. Cuando un judío decía Hijo de Dios, se refería a un ser humano, pero un ser humano con una relación especialísima con Dios, como eran: uno, el profeta, ungido y portavoz de Dios, y que podía pronunciar en un estado aparentemente fuera de sí oráculos divinos que no salían de él, del profeta, sino de la boca de Dios. Dos, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era hijo de Dios también, y sabemos perfectamente que el sumo sacerdote era un ser humano. Y tercero, hijo de Dios, en textos tardíos ya, bastante tardíos, es el Mesías, para algunos, que a la vez en prácticamente absolutamente toda la tradición judía, y de eso podríamos hablar otro día, sobre el sustrato del sentido divino del Mesías que se encuentra en Pablo y en otros textos anteriores o similares de la época de Pablo del judaísmo. Repito, el Mesías en texto del siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, una vez que ha salido de este mundo, y repito otra vez, una vez que ha salido de este mundo, es decir, ya sea muerto como el Mesías cristiano, ya sea muerto como el Mesías que aparece en, si no me equivoco, en el libro segundo Apocalipsis siríaco de Baruch, que el Mesías reina en la tierra 400 años y luego muere y resucita. Repito, el Mesías es hijo de Dios de algún modo especial, no mientras vive en la tierra, que es exactamente igual que un profeta o que un sumo sacerdote, sino solamente se eleva a una categoría semidivina una vez que ha salido de esta tierra, ya sea por muerte, cosa rara, muy rara, solo dos casos, el Mesías cristiano y el Mesías de segundo Apocalipsis de Baruch, o porque es arrastrado hacia el cielo de una manera viva, como son figuras típicas del Antiguo Testamento y conocidas porque de alguna manera tienen funciones mesiánicas. Enoc, el patriarca Enoc, en Génesis 5, séptimo varón después de Adán. Melquisedec, al principio, cuando se encuentra con Abraham, que es el rey de Salem, que tampoco muere y va al cielo de algún modo. Elías, que no muere y va a venir. Y otro caso también un tanto raro es el de Moisés, que es un profeta
que muere, pero que una vez muerto, Dios, según la tradición judía, no considera a la tierra digna de tener el cuerpo de Moisés y se lleva el cuerpo de Moisés al cielo y lo junta con su alma. Esta es la tradición judía, y por eso en la tradición judía no hay restos de la tumba de Moisés. Pues bien, repito y sintetizo, Hijo de Dios para un judío era un ser humano, pero un ser humano especial, de ningún modo un ser divino. En todo caso podría tener una aureola de divino después de muerto o asunto al cielo. Y esos seres humanos eran de tres clases: el profeta, el sumo sacerdote y el Mesías. Por lo tanto, cuando Jesús, aunque se proclamara Hijo de Dios como Mesías, se proclamaría precisamente por llamarse Mesías, Hijo de Dios, un ser humano. O sea, es exactamente al revés de lo que opina la gente. Pero ¿por qué el sumo sacerdote se rasga las vestiduras como si esto fuera una blasfemia en la narrativa de Marcos? Claro, porque eso está contado por Marcos. Marcos ya escribe 40 años después de la muerte de Jesús, quizás un poquito más, 1 o 2 años más, y entonces ya presenta a unos judíos y un Jesús que está ya divinizado, aunque Marcos todavía no se atreve a Dios a Jesús, sino de una manera indirecta. Por lo tanto, se rasga las vestiduras porque a Marcos le interesa proclamar para sus lectores gentiles, es decir, paganos, que los judíos tuvieron una gran parte de la culpa de la muerte de Jesús, en cuanto que toda la vida de Jesús como Mesías, y más esa declaración como Mesías propiamente tal, y la acción contra el templo, toda la vida era una blasfemia continua. Entonces, el Hijo de Dios en boca de Caifás, en Marcos 14:65, tendríamos que entenderlo como una blasfemia global, que Jesús se cree un Mesías que tiene la capacidad de purificar el templo, es decir, de hacer una acción contra el templo de Dios en la tierra y contra la presencia de Dios que habita dentro del templo. Y en ese sentido, desde el punto de vista de Marcos, presenta esa confesión de Hijo de Dios igual Mesías, y según Marcos igual Hijo del Hombre, lo presenta como una blasfemia. Pero cualquier judío que hoy lea el Evangelio cae en la cuenta perfectamente que hay ahí una sobrevaloración y una presentación exagerada del evangelista Marcos para dar a entender que esa frasecita de 3 palabras, Hijo de Dios, tiene un significado mucho más pleno, tanto en la boca de Jesús como en el de Caifás, el sumo sacerdote, que significa Hijo de Dios tal como lo entendían en el concilio de Nicea. Y eso es absolutamente absurdo desde el punto de vista histórico. Antonio, muy agradecido por haber recibido esta llamada. Voy a aprovechar para darle oportunidad de que usted nos señale cuál es el blog donde usted escribe muchas de estas cosas, en caso de que alguno de nuestros oyentes quiera complementar. Si buscamos el blog de Antonio Piñero a través del Google, el Google buscador sale de cabeza. Si otro prefiere el otro blog que se llama Cristianismo e Historia, ahí escribo y encontrarán mucho material. Y todo este tema de la divinización presunta de Jesús está, digamos, puesto en su esencia en un libro que ya he entregado a la editorial Trota, que es Guía para entender a Pablo de Tarso, una interpretación del pensamiento paulino. Y ahí tiene un capítulo importantísimo de más de 30 páginas en la que discuto en Pablo, que murió años antes de que escribiera Marcos su Evangelio, y en el que empieza el proceso de divinización de Jesús de una manera bastante sutil. Pero espero que ese libro vea la luz a lo largo de este año, si es posible, o a principios del año que viene, porque es un libro gordo, ha sido entregado hace poco, y la editorial pues tiene que ponerlo a la cola de sus otros libros. Muy bien, bueno, Antonio, muy agradecido. Agradecido también a Antonio Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quienes habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter.